Vamos a continuar viendo de la unidad número 3, ¿sí? Que es geometría, trigonometría. Ya comparto la pantalla. Bueno, esta sería la clase número 11 del 15, martes 15 de febrero. Lo que vimos ayer fueron los ángulos, ¿sí? Qué tipos de ángulos existen, las mediciones, las que usamos, nosotros vamos a usar. Vimos el concepto de triángulos y la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Y después hice una presentación de lo que son las razones trigonométricas, cuál era el seno y coseno a partir de un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar hoy estas razones un poquito más y vamos a trabajar lo que es el círculo trigonométrico, donde se ubica cada uno de estos conceptos, seno, coseno, tangente, dentro de ese círculo trigonométrico de radio 1. Bien, para recordarles, habíamos visto de la medición de los ángulos que eran dos. ¿Qué sistema? La que usábamos nosotros, ¿no? El sistema sexagesimal, sexagesimal, ¿sí? Que se medía en grados, minutos y segundos. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados, 20 minutos, 17 segundos. Habíamos visto también cómo hacíamos para pasar, ¿sí? Los minutos y los segundos a una expresión decimal, cómo era la relación. Habíamos dicho que un grado equivalía a 60 minutos, ¿sí? Y un minuto equivale a ¿cuánto? 60 segundos. A 60 segundos. Entonces, un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Bueno, a partir de estas relaciones habíamos pasado esta expresión a una expresión con parte decimal. Después, el otro sistema que hemos utilizado es el sistema en radianes o circular, sistema radial, ¿sí? Donde había una relación que era muy importante, que es 180 grados equivale ¿a qué? ¿A cuántos radianes? A pi radianes, ¿sí? Esa era la unidad, a pi radianes. Bien, a partir de este concepto, nosotros teníamos dos posibilidades. O teníamos una expresión en grados y necesitábamos pasarla a radianes, ¿qué hacíamos? En este caso, al dato que me daba que estaba en grados, lo multiplicaba por ¿cuánto? Al dato lo multiplicaba por ¿cuánto? Al dato en grados. Lo multiplicaba por ¿cuánto para pasarlo a radianes? Pi sobre 180. Exactamente. Pi sobre 180 grados. O sea, de esa manera nosotros obteníamos un ángulo que estaba medido en grados, lo pasamos a radianes. Bien. En realidad es una regla de tres simple, ¿sí? Yo les expliqué cómo es la regla. Y si nosotros tenemos un ángulo en radianes y lo necesitamos pasarlo a grados, ¿sí? Tenemos que al dato este que está en radianes, multiplicarlo por 180 sobre pi, ¿sí? Así obteníamos un ángulo medido en radianes, lo obteníamos se podía transformar a grados. Grados. Bueno, esto vimos ayer, hicimos ejercicios, ¿sí? Bien, ¿qué era la medida de un arco? ¿Sí? Dijimos ayer que un radián, que es una forma de medir un ángulo, es el ángulo comprendido, ¿sí? Para darles esto, era el ángulo comprendido en un radio que medía lo mismo, perdón, en un arco que medía lo mismo que el radio, ¿sí? Esa era la medida de un radián. Ahora, si yo tengo un ángulo cualquiera alfa, ¿sí? Un ángulo cualquiera alfa, ¿cómo hago yo para saber cuál es la medida de ese arco que comprende este ángulo?
dado un radio determinado, ¿no? ¿Cómo era para saber? La longitud de ese arco era igual al producto ¿de qué? Del radio de la circunferencia. ¿Por qué? Por el ángulo. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Por el ángulo expresado en radianes. Vimos incluso hicimos ejercicios radianes. Entonces, para encontrar la longitud de un arco, de una circunferencia, que es un arco, es un pedacito de la circunferencia, ¿sí? Tenía que multiplicar el radio por el ángulo, ¿sí? En el cual está comprendido ese arco, siempre en la unidad de radianes. Eso es lo que vimos ayer para la gente que asistió. Estoy haciendo como un pequeño repaso para la gente que no asistió. Bien, entonces, esto son los dos sistemas que vamos a trabajar nosotros. En cuanto a las razones trigonométricas, ¿sí? ¿Qué es una razón trigonométrica? Habíamos visto que con Pitágoras nosotros podíamos relacionar un triángulo rectángulo con sus lados. ¿Se acuerdan que Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa era la suma de los cuadrados de los lados? En este caso sería c al cuadrado, el lado c, este lado que está acá, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Le llamábamos cateto mayor al más largo, cateto menor al más corto e hipotenusa a esta diagonal. Bien, eso era habíamos visto que eso era Pitágoras. Pero ahora aparece un concepto de razones trigonométricas que relaciona los ángulos con los lados de un triángulo rectángulo. Cuando hablo de los ángulos, de este ángulo que está acá, este no, porque este mide 90 grados, pero yo necesito establecer una relación de estos ángulos, del ángulo A y del ángulo B, con cada uno de los lados, del lado A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿sí? Ahora, ¿cómo se plantea esta relación? Escuchen, esto está en el cuadernillo, pero lo voy a explicar. Vamos a decir que este ángulo A, ¿sí? Que está comprendido, fíjense, entre el lado C y el lado B, ¿sí? y el vértice A. Entonces, este ángulo A, que no sé cuándo mide, más este otro ángulo, perdón, este otro ángulo B, más este otro C, que es 90 grados, es igual a ¿cuánto? La suma de los ángulos interiores de un triángulo. 180. De 180. Bien, bueno, ahora vamos a ver. Vamos a tomar este ángulo A y digo lo siguiente. El seno del ángulo A, ¿sí? Es igual. Fíjense, al cateto opuesto, que en este caso es el lado A, sobre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, fíjense que el cateto adyacente de este es este, ¿sí? Este siempre, el C, el lado C siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa que es C. ¿Y la tangente? ¿Cómo será la tangente? ¿Cómo Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá. La tangente de un ángulo, ¿sí? En este caso el ángulo A es cateto opuesto, fíjense, cateto opuesto, que es el A, sobre el adyacente, que es el B. Bueno, acá hemos planteado estas razones. Hay razones que se llaman inversas, ¿sí? En este caso sería la cosecante, es la inversa del seno, ¿sí? La cosecante de A es la inversa del seno. La secante de A es la inversa del coseno. ¿Y cómo se llamaría la inversa de la tangente? La cotangente. ¿Sí? Cotangente. La cotangente del ángulo sería la inversa. Cuando hablo de inversa, digo que si la cosecante es la inversa del seno, decimos que la cosecante es la hipotenusa
sobre el cateto opuesto. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sí? La secante, que es la inversa del coseno, va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente va a ser el cateto adyacente, perdón, el cateto, sí, adyacente sobre el opuesto. Acá. Fíjense que todas son, una en relación a la otra, son recíprocos. Recíprocos dijimos que era, si era una fracción o un número racional expresado como una fracción, era dado vuelta. Bien, eso es fundamental que recuerden esto. Estas de abajo salen solitas, pero las de arriba la tienen que recordar siempre, que es el seno, el coseno y la tangente. Bien, ¿qué otra cosa importante para decirles? Espérenme que vea acá. He copiado algunas cosas, pero no todas. Bien. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro esto, ¿sí? En el ejemplo me piden que resuelva, ¿sí?, este triángulo, que es un triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es igual a 90 grados, ¿sí? Y me dice que se conocen, fíjense, conociendo uno de los lados y el otro lado, yo puedo encontrar toda esta relación. Se conocen uno de los lados, que es el B, es el cateto menor, ¿sí?, y el otro lado, que es la hipotenusa. Bien, ¿cómo hago yo para poder resolver, y así se dice, resolver este triángulo? Tengo que usar las razones trigonométricas. Vamos a ver cómo la usamos. Digo, vamos a tomar, no sé, ¿cuál? Ustedes elijan uno. Está hecho de una manera acá en el libro. Saquemos un lado primero. ¿Cómo? El otro lado. Saquemos el otro lado primero. Claro, primero saquemos cuánto mide el otro lado. ¿Cómo lo vamos a sacar cuánto mide el otro lado? ¿Con pi? Pitágoras. Ajá, ¿se puede usar Pitágoras para esto? Sí. Bien, entonces decimos que la hipotenusa, que es c al cuadrado, es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo b y tengo c. Me faltaría encontrar a, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar a? Y bueno, tendría que despejar. En esta ecuación me quedaría c cuadrado menos b cuadrado igual a cuadrado. Y es lo mismo que ponerla así al revés, a cuadrado es igual a c al cuadrado, porque toda igualdad es simétrica. Es como que la doy vuelta. Bien, entonces el lado a, que es el que me está faltando, es la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. ¿Cuánto vale c cuadrado? 415 al cuadrado. Bueno, es grande el número, 172.000. 225. Sí. Primero calculemos c al cuadrado. C al cuadrado, que es 415, así es 172.000. 225. 225. Bien. Menos b al cuadrado, que es 280. 280 al cuadrado es 78.400. 400. ¿Cuánto sería en la resta? Sería 172.225 menos 78.400. 93.000, ¿sí? 93.825. ¿Y la raíz cuadrada de ese número? $306,30. Es, sí. Lo ponemos, lo dejamos ahí, 306. Sí, es aproximadamente 306, porque voy a cortar, ¿sí? 306,3. 31. Vamos a redondear. Bueno, sabemos entonces que este lado A mide 306,31. Tenemos todos los lados, ¿sí? Y cuando hablo de resolver un triángulo, significa encontrar todos los ángulos y todos los lados, ¿sí? Generalmente me dan dos datos.
o me pueden dar dos ángulos, perdón, me pueden dar un ángulo y un lado, o dos lados, ¿sí? Bueno, ya tenemos la medida de todos los lados. Ahora, ¿cómo hago yo para encontrar la medida de los ángulos, de estos dos ángulos? Este Ya ángulo A tenemos el dato de B, profe. El y dato de el C ya B. tenemos. ¿Cómo? El dato de C ya tenemos porque mide 90 grados. Este ya lo tenemos, este de 90 ya no necesitamos saberlo. Necesitamos saber el ángulo A y el ángulo A y el valor del ángulo B. Entonces, vamos a usar cualquier razón. Yo digo que el seno del ángulo A, porque tenemos toda, por eso vamos a usar cualquiera, es igual, ¿sí? Al cateto opuesto, voy a tratar de usar el coseno de A. El coseno del ángulo A es el cateto adyacente, que tenemos el dato, sobre la hipotenusa, que también tenemos el dato. Entonces, 415. ¿Cuánto es 280 sobre 415? A ver si no estoy poniendo al revés. Sería, acá lo vamos a poner. Para ver si estoy poniendo al revés. El coseno es, del ángulo A, es el cateto adyacente, ¿sí?, sobre la hipotenusa. Acá tenemos que perdón, he puesto cruzado. El valor de B es 280, no sé si lo he puesto cruzado recién, y el valor de C es 415. ¿Cuánto me da entonces el coseno del ángulo A? 280 dividido en 0,67. 415. 0,67, profe. 0,67, papá, aproximadamente. 0,675 es una aproximada. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el ángulo? ¿Qué es lo que se usa? ¿Arco? El arco coseno, ¿sí? ¿El coseno? El arco coseno es como una función inversa, es para despejar el ángulo de A. El arco coseno sería ¿de quién? El arco coseno de esto, número, ¿o no? El arco coseno de ese número, de 0,675, yo lo voy a redondear. ¿Sí? Si yo pongo en la calculadora el arco coseno de 0,675, que lo redondeé, ¿cuánto me da? Es GIF coseno. GIF coseno. No sé si ustedes... 47,54 me da. Exactamente. ¿Qué significa como 56? 57 más o menos. Lo que pasa es que yo a este lo redondeé. Pero si el valor que tenían en la calculadora, que surge de dividir 280, escuchen, 280, calculadora en mano, 280 dividido en 415 es 0,67 pp. Un número con decimales. Y a ese número le pongo shift coseno, ¿sí? Y presiono el igual, me da el número 47,56923, un montón de números. Entonces lo vamos a redondear en 47,57. ¿Estamos ahí? Todos saben qué es. A ver, yo voy a dejar de compartir un ratito cuál es la tecla Shift. Les muestro. Pongan en las vistas, pongan del hablante, que pueden ver. Pueden ver acá ay, es cierto que tengo acá. No se va a ver. La tecla Shift es esta que está en la parte superior izquierda. ¿La pueden ubicar si tienen a mano una calculadora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos saben? profe. ¿Alguien no entiende cómo se calcula el arco coseno? ¿Todos entienden? No, A ver. explique. Bueno, a ver. En la mano, ¿tienen una calculadora? En la mano. Sí. Sí. A ver, voy a poner cualquier imagen de calculadora. Calculadora científica. Imagen.
Esta es la más común, así que esta la voy a tomar a la imagen esta. No sé qué marca tienen, pero es válido esto para cualquier calculadora que son estándar, salvo que sean las mega calculadoras. Bueno, tenemos la imagen de la calculadora. Nosotros teníamos que calcular, ¿sí?, el arco coseno de 0,67 papás. Bueno, entonces, porque teníamos que el coseno del ángulo A era 0,6747, que yo lo redondeé así, ¿sí? Pero pongamos todos los decimales. Entonces, este número surgía de dividir, ¿sí?, en este caso, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 280, que es el lado B, sobre la hipotenusa, que vale 415, que es el dato del lado C. Bueno, ahora, ¿cómo hago para encontrar, si yo tengo el valor del coseno de un ángulo, para encontrar ese ángulo? Tengo que decir arco coseno de este número, 0,6747. Entonces, ¿qué voy a presionar? Tengan la calculadora en mano. Primero la tecla Shift, o sea, primero, ¿qué vamos a hacer? Ponen 0, 1, 6, todos los números, 6, 747, 747, ¿sí? Tienen todo ese número. ¿Lo van haciendo? ¿Lo tienen al número este en la calculadora? Sí, profe. Bueno, Sí. una vez que pongan el número este que surja de una división o lo que fuere, van a presionar la tecla Shift y después COS. Primero esta tecla y después COS. Entonces, de esa manera estoy obteniendo, ¿sí?, con arco coseno de 0,647, el valor del ángulo este, que es, ya les digo exactamente, es 0,6747 arco coseno, arco coseno, 0, yo he puesto al revés. Va primero el GIF, el cos, y después va el número en decimal, de 0,6747. Porque si no da error. Exactamente. Primero va el GIF, después va el cos y después va el número. 0 punto el número que sea. Entonces, esto me da 47,56. 9, papá. ¿Estamos? Ese es el valor del ángulo. Ahora, si yo les pregunto, si ese ángulo lo tengo que expresar en grados y minutos, ¿sí? ¿Por qué me da otro valor? 0,67. A mí me da 49,68. A mí me da 49,64. Para, que yo he apretado mal entonces. Es que está mal anotado ahí, dice 647, ese dice 6747, que no es. Yo he anotado mal el número, me parece. Es Profe, las 67. calculadoras también tienen que estar en modo grado. No, no necesariamente, eso les ¿no? iba a decir. No, no necesariamente. Ya les voy a mostrar cuáles son los modos grados, todo. Que yo copié mal el número. Esto era 280 dividido en 415. Yo copié mal acá. 280 en 415. ¿Sí? Y esto me daba 280 en 415, 0,67. Había puesto otro número, ¿sí? 0,6746. Bien, y el arco coseno de ese número, ¿cuánto es? Shift coseno, ahí sí se lo puede poner, 47, queda como un número en la memoria. Queda 47,57. 57. ¿Sí? Bueno, esto que está dado en grados, eso sería el valor del ángulo A. Ahora, ¡uy, qué sueño! Entonces, hemos calculado, hemos encontrado. ¿Y qué puedo yo hacer para encontrar el ángulo B? Restar 180. Exactamente.
Si yo, Ah, no. 180, que es la suma de todos los ángulos interiores, 90 y que es menos. 90, ¿sí? Más 47,57, más el ángulo que me falta, que es el B. El B, que es este me está faltando. Entonces, todo, sí puedo usar cualquier relación, seno, coseno. Fíjense que el que está hecho en la página número 7 del libro de la teoría, está hecho con seno, y está tomando el ángulo B y después encuentra el ángulo A. Entonces acá, usando cualquier razón trigonométrica, puedo resolver este triángulo. ¿Sí? Entonces, ve, si resto todo esto, sería, ¿cuánto? Sería 180 menos 90 menos 47,57. Háganlo, díganme. 42 sería 90 menos 47,57. 42,43. Ahí está. Entonces, obtuve, usando una razón trigonométrica, el ángulo A. Este sería, acá no lo puse explícitamente, el ángulo A es 47,57. El ángulo A, y obtuve, haciendo la diferencia, el ángulo B. Y además había aplicado Pitágoras para encontrar el ángulo, perdón, el lado A, que representaba el cateto mayor. Era este. Eso es todo lo que tienen que hacer cuando les piden que resuelvan un triángulo rectángulo. O también puede ser el caso, ¿sí?, de que les pidan, que lo voy a enganchar acá, que, a ver, acá. El caso de este problema. Lo muestro. Vamos a hacer la aplicación 16. Voy a saltar, 17, perdón. Me dice que calcule la base de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 20 centímetros y su altura 8 centímetros. ¿Qué tendría que hacer ahí? Ustedes saben que un triángulo isósceles es aquel que tiene, ¿qué cosa? Todos sus lados Iguales. iguales, exactamente. Entonces, si tengo este triángulo que tiene todos sus lados iguales, este lado mide 20, ¿sí?, este lado mide 20, y este lado mide 20. O ese es el equilátero. O tengo esto que miden igual. Eran dos lados iguales y uno Ah, diferente. bien. Dos lados iguales y uno distinto. A eso eran los isósceles. Entonces, este triángulo lo hacemos un poquitito más alargado y me dice, fíjense qué es lo que me está diciendo, que calcule la base de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 20 y su altura 8. Entonces, este lado mide 20 y la altura, que la voy a poner acá, es esta, ¿sí? Obviamente que la voy a poner con línea de puntos. La altura mide 8. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar Pitágoras. el valor de la base? Con Pitágoras. Se Con divide en dos Pitágoras. triángulos ahí. Divido, ¿sí?, estos dos triángulos iguales, y yo tengo el valor, si tomo solamente este triángulo, La hipotenusa tiene. ¿sí? Es muy sencillo este ejercicio, no tiene, yo pensaba que tenía alguna razón trigonométrica para aplicar. Era el anterior. Lo único que tengo que hacer es encontrar, ¿sí? Yo sé que la base, esta base, es 2 veces este cateto, ¿sí? O sea, este es un lado que le vamos a llamar el lado X. La base es 2 veces X. Entonces, si tomo este triángulo rectángulo, que es la mitad de este triángulo isósceles, digo que el cuadrado de la hipotenusa, que mide 20, es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. Sí, en este caso ese lado es X.
Bien, entonces decimos que x cuadrado es igual a 20 al cuadrado menos 8 al cuadrado. ¿Y 20 al cuadrado cuánto es? 400. ¿Y 8 al cuadrado? 64. Y 400 menos 64, ¿cuánto es? 400 menos 64. Es 336. 336. Bien. Y x es la raíz cuadrada de 336. ¿Cuánto entonces es x? Raíz cuadrada de 336 es 18,33. Aproximadamente 18,33. O sea que si esto mide 18,33, ¿sí? Esto mide 18,33. ¿Cuánto mide entonces la base de este triángulo? Y tengo que multiplicar por 2 ese valor. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 36, 37 por ahí. 36,66. 18 por 2. 36,66. 36,66. O sea que este mide 36,66 centímetros. ¿Sí? Y fíjense que está todo en centímetros, o sea que hay una coincidencia en las unidades. Estos lados mide 20 centímetros, la altura mide 8 centímetros, entonces lo resuelvo esto con Pitágoras. No hay nada más que hacer, ¿sí? Vamos, yo le voy a dar otro ejercicio. Yo me salteé. Bien, vamos a hacer el apartado 11, que me dice que determine los ángulos faltantes. ¿Sí? Vamos a hacer el apartado, ya les digo. Apartado B y D. Apartado B y D. No, a ver, B, acá, B y D. Bueno, hacemos uno. ¿Qué es lo que, si me están pidiendo todos los ángulos, ¿sí? Los ángulos faltantes, determine los ángulos y los lados faltantes de este triángulo. Vamos a hacer este primero. Me dice que el ángulo A, este ángulo, mide 38 grados. Este mide 38 grados. Bien. Y que el lado B, que es este que está acá, que representa la hipotenusa, es igual a 15. ¿Cómo hago yo para encontrar todo esto que me está dando? Un ángulo y un lado nada más. Pero me pide que encuentre todos los otros lados y todos los otros ángulos. En este caso ya sé que este mide 90, entonces me pide este ángulo C y este mide 90. No hay problema. Bien. ¿Cómo hago entonces? 180 Ujú. menos 90 y menos 38. Escuchen. Sí, ya tengo 180, este ángulo C, está muy bien lo que dice compañero, yo sé que mide la suma de todos los ángulos, 180, más este que mide 90, ¿sí? Más este otro que mide 38, y más este C, que no lo conozco. O sea que sé que el ángulo C mide 180 menos 90 y menos 38. ¿Cuánto sería? 52, ¿sí? Porque fíjense que acá 180 menos 90 es 90. Y 90 menos 38, ¿sí? Son 52. O sea que yo ya tengo todos los ángulos. El ángulo A me da como dato el problema, mide 38 grados. El ángulo B mide 90, porque es un dato, según la gráfica según el gráfico, y el ángulo C es 52. Bueno. Ya resolví entonces los ángulos de este triángulo. ¿Cómo hago para resolver entonces los lados? Tengo uno solo. Un solo lado. ¿Con Pitágoras? Ah, no. ¿Qué Con crees? ¿Con seno. Pitágoras? Para que yo pueda ¿El seno? aplicar, escucha, para que yo pueda aplicar Pitágoras, como dice el compañero, debería tener el dato de dos lados.
no los tengo. Ah, claro, claro, ¿Ah? es verdad. Entonces, fíjense, podemos usar seno, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá hipotenusa tengo como dato. O puedo usar el coseno, fíjense, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cualquiera de los dos. Fíjense, si yo uso el seno del ángulo A, va a ser el cateto opuesto, o sea, este lado, ¿sí? Sobre, espérenme que voy a borrar todo esto que voy anotando, ahí está, sobre la hipotenusa que es B. ¿Sí? Y en este caso sería el ángulo A, vale 38 grados, ¿sí? El lado A, que desconozco, y el lado B, que es la hipotenusa que mide 15. ¿Sí? Fíjense que el seno de 30 lo puedo encontrar. 15 es el valor de la hipotenusa, así que no hay problema. Yo puedo resolver esta, es una ecuación, en términos de una única incógnita que es el lado A, que es el cateto más largo. Entonces, A sé que es igual al seno de 30 grados por 15. Seno de 30 por 15. ¿Cuánto sería el seno de 30? Van a agarrar la calculadora, ponen la tecla 38 grados, seno, ¿no es, profe? la tecla seno, ¿sí? De 30, ponen Es igual 38 grados, profe. por, 0,5, profe. por 15. O sea que el seno de 30 es un medio, que ya vamos a verlo esto para acordarnos cuál es cuánto mide el seno y coseno de ángulos notables. ¿Sí? Por 30 sería 7,5 centímetros. Esa sería la longitud de este lado A, que mide 7 centímetros y medio. ¿Mm? Y me falta averiguar cuál es la longitud del lado C. Ya tengo A, ya tengo B, que es la hipotenusa, y ya tengo C. ¿Qué otra razón puedo utilizar? Profe, Sí. ahí el seno era con 38 grados, ¿no? 30. Ay, perdón, yo copié mal acá. El seno con 30, ahí está. Entonces, está bien todo lo otro. Yo he copiado mal el valor. Es el seno de 38, que es el valor de este ángulo. Yo puse 30. ¿Sí? Y esa es la misma relación. De espejo A, entonces el lado A es igual al seno de 38 grados por 15. 15 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. Y ahora sí, teclado de la... 9,15. Ahí está, volvemos acá para mostrar el acá. Para esto tendría que presionar la tecla esta seno. La voy a poner en amarillo. Seno, y después de 38 pongo el 3 y el 8, igual. ¿Sí? Y después a eso lo multiplico por el número 15. ¿Sí? Esa es la secuencia con la que yo tengo que encontrar el seno de un ángulo. Entonces volvemos acá. El seno, ¿cuánto era? Seno de 38, yo no le he apretado, es igual por 15. Me da 9,23. 9 centímetros, 9,23 centímetros es el valor del lado A. O sea que me está faltando solamente uno de los lados. ¿Cuál? Tengo A, que es el que acabo de calcular. Tengo B, que me da como dato del problema, que es la hipotenusa. Me falta calcular C. Entonces, ¿qué razón voy a usar? Pitágoras. No. También, puedo usar Pitágoras o puedo usar una razón trigonométrica. ¿Sí? Si yo tengo uno de los, o sea, tengo dos lados, puedo encontrar el tercero. Pero quiero que lo usemos a la razón trigonométrica. ¿Qué razón deberíamos usar para encontrar el lado este? El C. El coseno. El coseno del ángulo A es 38, es igual al cateto adyacente, de este ángulo sería, al cateto adyacente dividido en la hipotenusa, que es este lado. Entonces, el cateto adyacente sería C sobre la hipotenusa, que es B. Y de acá hacemos lo mismo. Decimos que el seno de 30, el coseno de 38 es igual a C, que no lo conozco, lo vamos a calcular, sobre B, que vale 15. Si decimos entonces, despejamos C, que C, el lado C es igual al coseno de 38 grados por 15.
Y acá calculo C. Coseno, ponen coseno 38. Igual por el número 15. 11,82. 11,82 centímetros. Entonces yo ya tengo, fíjense con este ejercicio, todos los lados A, B y C, que es un dato del problema, y todos los ángulos. Siempre voy a resolver entonces un triángulo rectángulo cuando me dan algún dato como dos lados o un lado y un ángulo. Fíjense que en todos los apartados siempre hay, acá, para mostrarles, un ángulo y un lado. O el ejercicio que hicimos recién, un ángulo y un lado, otro lado. O dos lados. En este otro, en el apartado D, son dos lados. Y en el apartado C son dos lados. Siempre me van a dar dos datos cuando yo tenga que resolver un triángulo rectángulo. Bien, vamos a hacer este apartado. En este caso me dice que el C mide 12. Y que A mide 14. ¿Sí? A mide, ¿qué me faltaría? Aplicamos el teorema de Pitágoras, que digo que la hipotenusa, que es esta B al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 14 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería? 14 al cuadrado es ¿cuánto? 196. Y 12 al cuadrado es 144. ¿Sí? Entonces, 196 más 144 me da 340. 340. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 340? Raíz cuadrada de 340. Es 18,44. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Acá, este problema me da como dato el lado A, el lado B, y yo estoy encontrando por Pitágoras el lado C. Ah, perdón, ya que he puesto mal. Usted ha hecho le, digamos ahí. No. Acá me equivoqué con la letra. Borro todo y vuelvo a hacer. Yo me he mezclado con estos datos que están acá. Vuelvo a hacer. Digo que B al cuadrado, que es conocido, en este caso es 32, es igual a ¿qué? A la suma de A al cuadrado más C al cuadrado. Ahora sí. Este lado, que es la hipotenusa, este lado, al cuadrado, ¿sí? Es la suma de este lado y de este otro. Entonces, ahí yo le pifié, me mezclé con los datos que estaban arriba. Bueno, entonces, ¿tenemos el dato B? Sí, vale 32 al cuadrado. ¿Tenemos el dato de A? Sí, es 14 al cuadrado. ¿Sí? Lo que no tenemos es el dato del lado C, que es lo que estamos averiguando. ¿Sabe lo que pasa? Que puse acá, me quedé con el 14 y el 12, no sé de dónde lo saqué. Saco de le. Ah, 18. mezclé, por eso ha pasado. Mezclé, fíjense. Mezclé con el ejercicio de abajo. Ahora sí. Claro. Mezclé los datos. Ahí está. Entonces, acá los datos que tenemos son el lado A, Que vale 18. esto lo voy a corregir porque si no, no vamos a mezclar. Yo estaba copiando, este estamos haciendo. El lado A, que mide 18, A, y el lado B, que mide 32. O sea que tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto mayor. Decimos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados. 14, y acá también puse mal el número este, no es 14, es 18. Lo copiaba de acá porque en realidad estaba haciendo el ejercicio de abajo. Entonces, este sería el valor de A, que mide, la longitud es 18, entonces 18 al cuadrado. Y acá, despejo. C es igual a 32 al cuadrado menos 18 al cuadrado. ¿Cuánto es 32 al cuadrado? 32 al cuadrado es 1024. 1024. Y 18 al cuadrado, 324.
Entonces, esto, acá tengo que sacar esto. Es C. ¿Cuánto vale? Es 1024 menos 324. A ver si bien, 32 al cuadrado, está 1024. 18 al cuadrado, 324. Entonces 1024 menos 324, 700. Y la raíz cuadrada del 700 es... Queda 26,45, profe. Exactamente. Entonces el lado C, 26,45. Bien, bueno. De acuerdo al ejercicio, vamos encontrando entonces el lado que falta. Ahora me queda por averiguar todos los ángulos. Uno ya lo conozco, que es este, que es de 90 grados. Pero me falta el lado C y el ángulo, perdón, C y el ángulo A. Ya averigüé todos los lados, me falta encontrar estos dos ángulos. Entonces, fíjense, ¿qué les gustaría usar? Estos son dos datos conocidos y enteros, así que lo vamos a usar. El coseno del ángulo C, fíjense, el coseno del ángulo C es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente sobre la hipotenusa. Y A vale 18 y B vale 32. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería este número? Coseno del ángulo C. 18, la mitad de 18 es 9. La mitad de 32 es 16. ¿Así es? ¿Y puedo reducir esto? Lo dejo ahí. 0,5625. Bueno, entonces, esto me da 0,5625. Este cociente. O este que es lo mismo. O sea que no tiene ni sentido que se gasten en reducir. A vale 18. B vale 32. Bueno, y ahora, ¿cómo hago para encontrar el ángulo C? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? El arco coseno, ¿sí? De 0, 5, 6, 25, ¿cuánto es? El arco coseno, shift coseno, 0.5625. 57,77, 55,77. ¿Así les da? Sí. Bueno, entonces acabamos de averiguar este otro ángulo. ¿Y cómo voy a averiguar el ángulo A, que es el tercero? Yo acabo de encontrar este. ¿Cómo hago para averiguar esto? Y tengo todos los lados, puedo aplicar una razón trigonométrica o puedo también, ¿sí?, trabajar, hacer que la suma de los ángulos interiores es 180 grados y encontrar el que falta. Tengo dos, tengo este de 90 y tengo este de 55,77 grados. ¿Sí? Entonces, 180 es igual, o al revés. El ángulo A es el que no lo tengo, más el ángulo B, que es 90, que es este. ¿Sí? Más el ángulo C, que acabo de encontrarlo, este sería el ángulo C, 55,77, entonces este me da la suma 180 grados. Entonces el ángulo A es 180 menos 90 menos 55,77. O sea, que es 90 menos 55,77. Menos 55, es 34,23. ¿Sí? 34,23. Hemos encontrado el ángulo que faltaba. Acá me faltó poner que el ángulo C es 57,77. El ángulo A, el que acabo de calcular. El ángulo B es de 90 grados, este que está acá. Este de 90, o sea que no hace falta, y está calculado el valor de todos los lados. O sea que yo, para resolver un triángulo rectángulo, puedo usar Pitágoras y una o dos razones, depende del ejercicio. Una generalmente razón trigonométrica.
Siempre es conocido dos datos del triángulo. O un lado y un ángulo, o dos lados. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a continuar viendo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estoy hablando con una pared o qué? ¿Estoy hablando con una pared o qué? ¿Nadie quiere ¿Podría preguntar? volver a explicar, profe? ¿Qué parte? ¿Qué de todo? Desde No. el principio, digo, del primer ejercicio. Todo, todo. Todo. Bueno, Sí. este ejercicio, Un el repaso. apartado A, me dice, Profe, disculpe. sí, A mí me da 34,23 el ejercicio. Al final, en el ángulo de la recta de 180 menos 90 menos 55,77. capaz que yo 180, capaz que he metido mal el dedo, 90 menos 55,77. 34, 134 ¿Qué queda, ah, profe? acá. Yo puse 25 y es 23. ¿Eso me decís vos? Ahí está. Sí. Bueno, Sí, profe, eso le digo, me da 34,23. 34, 23. Yo le puse 25. Bueno, a ver, ¿qué parte querés que no entiendes? Vos si tenés acá, en el caso del apartado B, tenés como dato un ángulo, fíjate que es el ángulo A, y un lado, que es el lado B. El lado B, fíjate que representa la hipotenusa. ¿Está claro cuáles son estos elementos? Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese tercer lado, ¿sí? O ese otro ángulo, pues sé que uno vale 90, y son tres ángulos. Me da el valor de un ángulo, el otro sé que vale 90, entonces me falta un ángulo y dos lados. Me falta un ángulo y dos lados. Eso se entiende, ¿no es cierto? Que me falta un ángulo y dos lados. Sí, profe. Entonces, como me falta un ángulo, vamos directamente a buscar o a aplicar una razón trigonométrica. Entonces, sabemos que el ángulo este A mide 38. Y digo que siempre tengo que involucrar a este lado B, que es la hipotenusa, porque es un dato que conozco. Siempre el seno de un ángulo, ¿sí?, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es este que mira el ángulo. Es el lado A. ¿Y cuál es la hipotenusa? Siempre es la misma. Bueno, entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, conozco el ángulo de este que es un dato del problema, que es 38 grados, entonces digo, el seno de 38 es igual al cociente entre A, que es el cateto opuesto, sobre 15, que es la hipotenusa. Despejo. Este pasa multiplicando. Entonces obtengo esta expresión. A es igual al seno de 38, que es calculable, es un valor conocido. Presiono la calculadora, digo seno de 38 igual, y me da el valor, 0,61 y tanto. Y a eso lo multiplico por 15 y me va a dar el valor de este ángulo, de este lado, el lado A. Este. O sea que ya tengo el lado, la hipotenusa, y tengo el lado A. ¿Cómo voy a hacer para sacar el lado que me está faltando? Tengo A y tengo B, que es la hipotenusa. ¿Cómo hago para? Y bueno, puedo aplicar de un montón de maneras. Puedo aplicar, si tengo A y tengo B, para encontrar C, puedo aplicar Pitágoras, ¿sí? O también, ¿qué más puedo hacer? Aplicar esto, una razón trigonométrica. Digo que el coseno de este ángulo A es igual al cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa. Y reemplazo acá y acá. Mi incógnita en realidad es el lado C. El coseno de 38 es un ángulo conocido, y reemplazo el valor de B, que es 15. Pasa multiplicando al primer miembro, y si lo doy vuelta me queda C es igual al coseno de 38 por 15. Si pongo en la calculadora coseno 38 igual por 15, me va a dar este valor, que es el lado A, el lado C, perdón. O sea que ya tengo el lado, fíjense todo lo que tengo. Tengo el dato del lado B, calculé el lado A y calculé el lado C con una razón trigonométrica. ¿Y los ángulos cómo voy a calcularlos?
con esto que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos mide 90. El otro 38, que es un dato del problema. Y el ángulo que me está faltando, que es el C, que es este que está acá, ¿sí? Va a ser igual, toda la suma de esto, a 180. El espejo C, digo que C, el ángulo este, es la diferencia entre 180, ¿sí? No, o sea, 180 menos 90 menos 38, que es el dato del problema. ¿Estamos? No es muy difícil este ejercicio, simplemente pueden usar lo que quieran. Pero al concepto, cuando relacionan un ángulo, tienen que usar una razón trigonométrica, Pitágoras, ¿sí? Y pueden usar esto del concepto que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Acá use todo. Acá no usé Pitágoras, por ejemplo. Acá no usé, pero podría haberlo usado, habiendo encontrado uno de los lados y el dato del problema de otro lado, hubiese podido aplicar Pitágoras también. También hubiese resuelto y me hubiese dado el mismo número. Acá en cambio, sí. Yo tengo una pregunta. Decime. ¿Cómo sé más o menos qué razón trigonométrica tengo que usar? Y de acuerdo al dato que tenés. ¿Sí? Si tenés, por ejemplo, fíjense que acá he usado las razones de acuerdo a los lados que yo tenía. A los datos enteros. ¿Sí? Si hubiese agarrado el decimal también me hubiese sido lo mismo, pero siempre se prioriza los datos enteros. Bueno, ya está muerto. Esto, que lo voy a explicar, es fundamental. Tenemos por acá, esto ya habíamos visto, la calculadora. Bien, ayer habíamos visto, ¿sí? Que si yo graficaba el sistema cartesiano, donde esta recta es la abscisa, bueno, acá me salió chifle, la abscisa, ¿sí? Y así se llama, abscisa, el eje de la C. Y ordenada al eje de la C, ¿sí? Entonces, cualquier punto que esté en el plano, en cualquier lugar que tenga cualquier ubicación, ¿sí? Va a ser un par ordenado de la forma XY. Cualquier punto en el plano va a ser un par ordenado XY. Por ejemplo, este punto va a tener una abscisa y una ordenada. La primera componente se llama abscisa, por ejemplo, el punto que está acá es 4, 3. ¿Sí? Tiene una primera componente que es la abscisa y una segunda componente que es la ordenada. Voy a poner acá el punto P 4, 3. Entonces, de acuerdo a cuáles son los valores de ese par ordenado, yo voy a saber si un punto está, ¿sí? En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Vamos? Si yo tengo así, cerrando los ojos, esta es la dificultad que tienen ustedes. La mayor dificultad es ubicar un punto en el plano. Y de ahí todo lo que deriva de ese concepto. Si yo digo el punto menos 1, 3, ¿en qué cuadrante está? Segundo. En el segundo cuadrante. Menos 1, 3 está acá. Si yo digo el punto Q, 3 menos 2, ¿en qué cuadrante está? En el 4. En el cuarto. Fíjense, 3 está acá de abscisa, menos 2 está acá de ordenada. O sea que está en el cuarto. Bien, o sea que cualquier punto puede ser ubicado en algunos de estos cuadrantes. En forma genérica, si yo tengo el punto PXY, y X es mayor que 0, e Y es menor que 0. ¿En qué cuadrante está? Ah, cambia la cosa, ¿no? ¿En dónde? X es mayor que 0 e Y El cuarto en el cuadrante. cuarto. Fíjense que los valores de X para mayor que 0 están así acá, a la derecha del origen. Y los valores de Y menores que 0 están hacia abajo del eje Y. Entonces es un punto que está acá. Bueno, a partir de este concepto yo puedo analizar, digo si X es mayor que 0, Y mayor que 0, van a ser estos signos que están puestos acá, ¿sí? Más significa que es o sea, si tengo la abscisa, que es la primera componente, un valor mayor que 0 y la ordenada también,
se refiere a que es un punto que está en el primer cuadrante, ¿sí? Si la abscisa es menor que 0 y la ordenada es mayor que 0, es un punto que se ubica en el segundo cuadrante. Si la abscisa es menor que 0 y la ordenada también, es un punto que se ubica en el tercer cuadrante. Y si la abscisa es mayor que 0, ¿sí? Y la ordenada es menor que 0, decimos que el punto se ubica en el cuarto cuadrante. Estos que tengo así, tienen tanta dificultad, pero no cuando les pongo, no pase la asistencia, ya les voy a pasar. No cuando tengo números. Es fácil cuando tengo 5, 8, menos 3, 2, pero cuando aparece y digo, ¿qué pasa si varía X desde menos infinito hacia infinito? Entonces, ¿dónde está ubicado el punto? Es lo que se plantea. Bueno, a partir de este concepto decimos que un ángulo, ¿sí?, está en posición normal si su vértice coincide con el origen de coordenadas, ¿sí? En este caso, su lado inicial, vamos a poner, dice, y su lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas, o sea, coincide con este eje, ¿sí? Decimos, por ejemplo, acá es un ángulo menor a 90 grados, ¿sí? Es un ángulo que va desde 0 hasta 90. ¿Se entiende esto? Va un ángulo desde 0 hasta 90 grados. Y en este segundo cuadrante, ¿cuánto va a valer el ángulo? Desde 90 hasta ¿cuánto? 180. 180. Y en el tercer cuadrante, desde 180 hasta ¿cuánto? 270. 270. Y de este, de 270 360. hasta 360. O sea que yo siempre voy a medir un ángulo cualquiera en el sentido antihorario, ahí está, del reloj. O sea, siempre va a ser en este sentido. ¿Mm? Bueno, esto es importante que tengan en cuenta porque no van a medir de cualquier manera y les va a servir para calcular el seno, el coseno, la tangente de ángulos que están en otros cuadrantes, ¿sí? Dice, si el lado terminal está en el primero, en el segundo, en el tercero o cuarto cuadrante, diremos que el ángulo es un ángulo que está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante respectivamente. ¿Sí? Vamos a dibujar otro. Por ejemplo, este. Fíjense, este ángulo está ¿en qué cuadrante? El verde, que acabo de dibujar. Tercero. En el En tercero. el tercer cuadrante. Exactamente. Bueno, espérenme que no me están dando esto. Bueno, seguimos entonces. Ahí está. Bueno. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que pasa cuando este concepto, fíjense que está acá, que nosotros aplicamos, ¿sí?, de considerar que el vértice de este ángulo coincida con el origen de coordenadas? En este caso, si consideramos una circunferencia de radio 1, o sea que desde el centro hasta acá es una unidad, y desde el centro hasta acá, bien. ¿Ahora está grabando? Sí. Les decía que si nosotros teníamos un ángulo que tenía su vértice coincidente con el sistema, ¿sí?, con el origen del sistema cartesiano, por ejemplo este ángulo o cualquier otro, y también considerábamos una circunferencia que tenga su centro en el origen de coordenadas y el radio igual a 1, podemos considerar las relaciones o las razones trigonométricas en este círculo trigonométrico. Y esto es importante que lo sepan interpretar. Atiendan, las razones, nosotros tenemos que si consideramos este triángulo rectángulo, ¿sí?, cateto opuesto, ¿sí?, sobre hipotenusa, que es esto, ¿sí?, el cateto opuesto decimos que es la longitud de este segmento, que es desde el origen hasta ahí, que lo puedo trasladar hasta acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, el seno es el cateto opuesto, que es el valor de I, ¿sí?, sobre la hipotenusa que en este caso es coincidente, la hipotenusa de radio 1, ¿sí? Tengo que en el círculo trigonométrico, el seno de un ángulo es este valor,
Voy a ir poniéndolo en seno en rojo, es este segmento. Nada más que está desplazado. Es este segmento. En cambio, el coseno, que lo voy a poner con otro color, fíjense que el coseno es el cateto adyacente, que es esto, es este que está acá, dividido en la hipotenusa, que vale 1. Entonces, este valor es el valor de x, este valor es de x, dividido en 1, que me da x. O sea que el seno es igual a y, el coseno es igual a x. Y la tangente es igual a, fíjense que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto, que es este, sobre el adyacente, que es este. O sea, y sobre x, que está acá, acá. Entonces está el seno. El coseno, la tangente. Dijimos que la secante, ¿sí? La secante de esta razón es la inversa de esta, que es, la secante es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces decimos que la hipotenusa siempre va a valer 1 sobre x. Fíjense que es la inversa, la secante es la razón inversa al coseno. Y la cosecante es la razón inversa al seno. Esto se van a tener que poner a estudiar porque tienen que aprenderlo, ¿sí? Fíjense si es la razón inversa, ¿sí? Tenemos la cosecante, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la hipotenusa vale 1 para este círculo y el cateto opuesto vale i. O sea que es, si se fijan, es el recíproco de este valor. Es 1 sobre i. Bien, esto está todo en el libro. En este caso, me dice lo siguiente, que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones cuando ubico yo un ángulo, cuál va a ser el valor del seno, del coseno, del tangente, ¿sí? Entonces, la ordenada del punto P, fíjense que acá ubica este punto, que es donde aparece el radio de esta circunferencia. Bien, entonces, si dice la ordenada del punto P, vamos a considerar este punto P, que tiene x, y de coordenadas. Entonces, la ordenada del punto P, que es esta segunda componente, es el seno del ángulo, este ángulo alfa, ¿sí? Y la abscisa es el coseno. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo con esto? La ordenada del punto P es el seno del ángulo alfa y la abscisa del punto P es el coseno del ángulo, del mismo ángulo. ¿Qué es lo que significa? Si yo tengo este punto P, fíjense, que tiene coordenadas x, y, la ordenada, la abscisa de este punto, ¿cuál sería? Y acá está, me parece que está al revés. Ah, no, está bien, está bien. La abscisa es el coseno del ángulo alfa. Eso es lo que me está diciendo. Y la ordenada es el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Porque me dice que el coseno del ángulo alfa es igual a x y el seno es igual a y. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? El seno es igual a y y el coseno es igual a x. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me dice. Entonces, la ordenada del punto P es el seno del ángulo alfa y la abscisa es el coseno. Los números sean, ¿qué dice? Los números sean, los números seno de A, de alfa y coseno de alfa dependen solo de alfa, no de la medida del radio, ¿sí? Porque estamos hablando de que el radio de la circunferencia siempre es 1. Entonces, los números seno de alfa y coseno de alfa, ¿sí? Van a depender solamente de alfa, del ángulo, no del radio. Los signos de los cosenos, del coseno de alfa, coincide con el signo de x y el signo del coseno del seno de alfa coincide con el signo de y. ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo tengo, fíjense, un ángulo, ¿sí? Vamos a considerar este ángulo. No sé cuánto es este ángulo, pero yo lo que sí sé es que este ángulo está comprendido entre 90 y 180.
este ángulo está comprendido entre 90 y 180. Y tengo este punto P. Vamos a tener que el coseno, atiendan esto que es importante, va a estar acá. Va a ser la medida, el coseno de este ángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser, en realidad, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba? Esto. El suplementario, y va a ser este segmento, la longitud de ese segmento, el coseno. Y el seno, ¿sí? ¿Cuál va a ser el seno? Ya lo vamos a ubicar bien porque esto es bastante complicado que lo entiendan de una. El seno está acá, sobre I. Este es el seno, siempre. Entonces, fíjense que acá lo que considera es, si acá tenemos un punto en el segundo cuadrante, ¿sí? Fíjense, X, si tengo este punto, X está en el lado negativo, o sea que X es menor que 0. E Y está en el lado positivo de las ordenadas. Entonces, Y es mayor que 0. ¿Cómo va a ser en este caso? Si consideramos un punto en el primer cuadrante, ¿sí? X es mayor que 0, Y mayor que 0, el seno y el coseno van a ser positivos. ¿Sí? Acá vamos a poner. El seno del ángulo va a ser positivo y el coseno del ángulo positivo. Y si yo digo que la tangente es el seno sobre el coseno, ¿cómo va a ser la tangente? Positivo. Positivo. La tangente es igual al seno sobre coseno. Seno del ángulo alfa. Si yo tengo la división de dos números positivos, la tangente va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, seno y coseno van a ser positivos y la tangente positiva. En este caso, cuando tenemos un punto ubicado en el segundo cuadrante, fíjense que vamos a tener la abscisa X negativa y la ordenada positiva. Por ejemplo, un punto que está acá sería, por dar un ejemplo, el menos 2, 3. ¿Sí? Tiene la abscisa, la primera componente menor que 0, y la ordenada mayor que 0. Para este caso, nosotros consideramos, o tenemos que el coseno, ¿sí? El coseno, fíjense que va a estar acá, va a ser negativo. Y el seno va a estar acá, va a ser positivo. Entonces, ¿cómo va a ser? Acá lo voy a poner. El seno del ángulo va a ser positivo y el coseno negativo. ¿Cómo va a ser la tangente entonces? Si la tangente es seno sobre coseno. Negativo. Negativa. Bien. Si consideramos un punto que está en el tercer cuadrante y ese ángulo que forma ese punto, ¿sí? En el sistema de mediciones de ángulo. ¿Cómo va a ser el seno, el coseno y el tangente? Negativo. Fíjense. Tangente positiva. El seno, ¿sí? Decimos que el seno está ubicado siempre sobre las ordenadas. El seno va a ser negativo y el coseno va a ser negativo. ¿Sí? Negativo, negativo. Bien, ¿y la tangente? Positiva. Positiva, ¿sí? Porque es seno sobre coseno tangente y un número negativo sobre otro número negativo da un número positivo. Bien. Y en el cuarto cuadrante, por ejemplo, el número 3 menos 5, está ubicado por acá, ¿sí? Tiene, fíjense, 3, que es un valor de la primera componente de ese par ordenado, es mayor que 0. Y el otro es menor que 0. Entonces, el seno va a estar acá. Va a ser, fíjense, negativo. Y el coseno va a estar por acá, ¿sí? Y va a ser el coseno positivo. ¿Y la tangente? Negativa. Negativa, ¿sí? Si yo divido un número negativo en otro positivo, me da un número negativo. Bueno, esto está puesto así, pero yo les completé un poquito qué es lo que representa cada uno de los casos, de acuerdo a cómo se ubique ese punto en el plano, ¿sí? Eso es lo que me dice. El signo del coseno, ¿sí? Coincide con el signo de X, o sea, de la abscisa del punto. Y el signo del seno coincide con el signo de Y, que es de la ordenada de ese par ordenado. Si yo tengo, no sé, acá 3 menos 2, fíjense que el signo es lo que me dice del coseno, coincide, el coseno va a ser positivo, con el valor de X. Y el signo del seno coincide con el valor de Y. Entonces la tangente en este caso va a ser negativa,
porque es seno sobre coseno, un número negativo dividido en un número positivo, entonces la tangente va a ser negativa. Bueno, eso verdad no es un ejemplo. ¿Qué es lo que significa? Acá lo que me dice que el valor de I varía, fíjense, desde menos 1 hasta 1. El valor de I varía desde menos 1 hasta 1. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, el seno del ángulo también va a variar desde menos 1 hasta 1. Lo mismo pasa con el coseno, que varía desde menos 1 hasta 1. Y también el coseno va a variar desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? O sea que nunca puedo tener que el coseno de un ángulo sea 3,85. No. ¿Se entiende? Siempre van a ser valores comprendidos entre menos 1 y 1. Bueno, acá, estas hay relaciones fundamentales que me dice que les va a servir muchas veces para resolver algunos ejercicios. Me dice que el coseno cuadrado de alfa, el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esto tiene una demostración pitagórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo considero, acá voy a volver, acá vamos a hacer un grafiquito, vamos a copiar acá. Si yo considero este gráfico, que es el que me interesa, fíjense cómo voy a demostrar que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. En este caso tenemos, les estoy haciendo solamente la demostración de esto, de esta relación fundamental, que es el seno cuadrado de 1 es igual al coseno cuadrado, perdón, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bien, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo voy a demostrar esto? Esto es 1, ¿sí? Porque es una circunferencia de radio 1 coincidente, ¿sí? Su vértice con el origen de coordenadas. Este valor es el seno, es el coseno, perdón, del ángulo alfa. Se me va. El coseno del ángulo alfa. Y este valor es el seno del ángulo alfa. El ángulo alfa es este que está acá. Bien, y es por una relación pitagórica que me dice el cuadrado de la hipotenusa, que vale 1, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Los catetos son en seno, ¿sí? En seno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Intercambiar estos dos términos no alteran nada el resultado, que es igual a 1. De ahí viene la demostración de decir que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro, de ese mismo ángulo, es igual a 1. Y después esta, que es una relación que dice que la tangente es el seno sobre coseno, que ya les había dicho, siempre considerando que el coseno de un ángulo sea distinto de 0. La secante, ¿sí? Es la inversa del coseno, o sea que es 1 sobre coseno. La cosecante, perdón, esta, es 1 sobre seno, siempre considerando al coseno del ángulo y al seno del ángulo distinto de 0. Y la cotangente es la inversa de esta, que es coseno sobre seno. Fíjense que están intercambiados, acá está coseno y acá está coseno. En el denominador está seno y acá en el numerador está seno. Entonces es la inversa de la cotangente, es la inversa de la tangente. Bien. Ahí va. ¿Qué otra cosa es importante? Esto es una tabla que es muy importante para que la consideren. Es los valores trigonométricos para ángulos notables, ¿sí? Los ángulos notables son un ángulo de 0 grado, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 45 grados, uno de 90 grados, ¿sí? Esos son, acá les han enseñado de otra manera, pero yo les voy a enseñar una más fácil. Acá en la página número, ya les digo, en la página número 15 está enseñando, o sea, me falta uno. 60 y 90. Ahí está. Escuchen. ¿Qué es lo que dice? Que yo puedo calcular
el seno de estos ángulos, ¿sí? Y el coseno de estos ángulos. De la siguiente manera. Considero la raíz cuadrada. Yo lo construyo así, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que sale de esto que voy a poner. La raíz cuadrada de acá voy a poner el número 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá voy a poner 4, 3, 2, 1, 0. Aclaro que esta es una regla mnemotécnica para poder calcular el seno y el coseno y también la tangente para ángulos notables. Notables o que se usan muchísimo, que son los ángulos de 0 grados, de 30, 45, 60 y 90. Y a esto lo voy a dividir en 2. No sé si alguna vez lo han visto a esto. Entonces, fíjense que esto va a resultar en una tablita de la siguiente manera. Acá, lo voy a poner acá. Resulta en esta tabla. ¿Ah? Voy a borrar esto. Es la raíz cuadrada de 0 sobre 2 es 0. ¿Sí? La raíz cuadrada de 1 sobre 2 me queda 1/2. O sea que el seno de 30 grados es 1/2, es 0,5. La raíz cuadrada de 2 sobre 2 me queda raíz cuadrada de 2 sobre 2. La raíz cuadrada de 3 sobre 2 me queda raíz cuadrada de 3 sobre 2. La raíz cuadrada de 4 sobre 2, raíz cuadrada de 4 es 2, dividido en 2 es de 1. ¿Sí? Es de 1. Bien, para el caso de la fila de los cosenos de estos ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90, sería la raíz cuadrada de 4, esto lo voy a llamar acá, la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Es 2, dividido en 2 es de 1. Entonces, acá, esto lo voy a borrar, es de 1. Bien, la raíz cuadrada de 3 sobre 2 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. La raíz cuadrada de 2 sobre 2 me queda raíz cuadrada de 2 sobre 2. La raíz cuadrada de 1 sobre 2 me queda 1/2. Y la raíz cuadrada de 0 sobre 2 es 0. Entonces, esto lo voy a borrar. Me queda construido los valores de seno y coseno de ángulos notables. Acá lo vamos a dividir. Bien, fíjense que el seno y el coseno, ¿de cuántos grados son iguales? El seno y coseno, ¿de cuántos grados son iguales? 45. De 45, que sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. De 45, fíjense, el seno de 45 es raíz cuadrada de 2. Y el coseno de 45 también es raíz cuadrada de 2. ¿Por qué será que son iguales? Si lo vemos, volvemos para acá y vemos este gráfico. Yo estoy hablando de que es un ángulo, voy a borrar esto, está así, miren. Es un ángulo, es este y este. Y se forma un ángulo de 90, perdón, es el que está a la mitad. Es de este que está exactamente a la mitad. Ahí. Este es de 45 grados. Porque el seno es igual al coseno. ¿Por qué los valores, que es raíz de 2 sobre 2? ¿Por qué son iguales? Si yo pongo seno de 45, les va a dar en la calculadora un número irracional, raíz de 2 sobre 2. Si pongo el coseno de 45, también. Porque esta medida, ¿sí?, va a ser exactamente la misma que esta medida, que va a ser raíz de 2 sobre 2 para un ángulo de 45 grados. Eso es lo que significa, que está ubicado de tal manera que
el segmento este, que va a ser el coseno, va a ser igual a este otro que va a ser el seno. ¿Sí? Siempre el seno es paralelo o coincidente con el eje de las ordenadas. Y el coseno, ¿sí? Es paralelo o coincidente con el eje de las abscisas. Bueno, sigamos entonces. Esta tabla que sirve es una regla mnemotécnica para acordarme de cuánto valía cada uno de los ángulos. ¿Se entiende cómo se consigue esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿cuánto sería la tangente? A ver, calculemos las tangentes. Tangente de 0 grados. ¿Cuánto es la tangente de 0 grados? 0. Ajá, muy bien. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces 0 dividido en 1 es 0. La tangente de 30 sería 1/2 dividido en raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Este por este es 2. Este por este es 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué sería? 1/2, que es seno del ángulo, sobre coseno. 1/2 dividido en raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto me da? 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo. 0 dividido en 1 es 0. ¿Sí? Ahora estoy dividiendo, porque si yo digo la tangente del mismo ángulo, es el seno de ese mismo ángulo dividido en el coseno de ese mismo ángulo. Entonces, en este caso, si divido 1/2, que es el seno, en raíz de 3 dividido en 2, que es el coseno, el valor del seno sobre el valor del coseno, me da 1 sobre raíz de 3. ¿Se entiende qué estoy haciendo? Si yo divido raíz de 2 sobre 2, que es el valor del seno, en raíz de 2 sobre 2, que es el valor de coseno, ¿qué me da? 1. 1, exactamente. La tangente de 45 es 1. La tangente de 60, ¿cuánto es? Tangente de 60, es igual. Fíjense, el seno, que vale raíz de 3 sobre 2, dividido en el coseno, que vale 1/2. ¿Cuánto sería? Sería 2 por raíz de 3, dividido en 1 sobre raíz de 2. Es raíz de 3. Y después, la tangente de 90 grados sería el seno de 90 dividido en el seno de 90. O sea, 1 dividido en 0. ¿Cuánto sería? 1 dividido en 0. ¿Cuánto sería? Infinito. Infinito. ¿Sí? En los números, o sea, si yo lo tengo que poner, no está definido el cociente 1 dividido en 0. O sea que si yo tengo que graficarlo, es infinito. Después van a ver, si es que estudian ingeniería, que cuando grafican la función seno, ¿sí? Voy a tener, acá tengo 90, este tengo el eje de las X y el eje de las Y. Si ustedes lo deben haber visto en algún momento en el secundario, son curvas de esta manera. ¿Sí? Perdón. Ahí. Que se van repitiendo. Se dice infinito porque se aproxima a los 90 grados. Bueno, eso ya lo van a ver si es que estudian. Bueno. Entonces, ya hemos calculado. Y de esta manera, ¿puedo seguir calculando la cosecante y la secante y la cotangente o no? Habíamos dicho que la cosecante es la inversa de esta. Lo sigamos calculando. ¿Cuánto sería entonces la cosecante? Que lo van a hacer ustedes. La cosecante de 0 grados. Sería 1 sobre 0. La cosecante es la inversa de la secante. Del seno, perdón. La cosecante es la inversa del seno. La cosecante de 0, ¿cuánto sería? De 0 grados. 1 dividido en 0. No está definido. ¿Sí? O sea que es infinito. Después, la cosecante de 30 grados, ¿cuánto sería? La cosecante de 30. Es 1, si dijimos que la inversa es 1 dividido en 1/2. 1 dividido en 1/2.
¿Y cuánto sería 1 dividido en un medio? Este por este, 1 dividido en un medio. ¿Cuánto sería? Acá dice 2. 1, ¿sí? Dividido en este valor que es la cosecante, es la inversa, es 1 sobre seno, ¿sí? Entonces es 2. Y así puedo calcular todas las razones a partir de este concepto. Saben que el seno, ¿sí? Los valores, cuánto es el seno de 0 grado, cuánto es el seno, de dónde, cómo se van a acordar de esta forma de poner, que es una regla de mnemotécnica en realidad, ¿sí? Para recordar cómo, no sé si, acá está, yo pensaba que lo había, esto quiero borrar. Esto, no, ahí está, el unito. Bueno, se van a acordar entonces cómo calcular el seno, el coseno y la tangente y todas las razones trigonométricas con ángulos notables que son 0 grados, 30 grados, 45 grados, que dividen 2 la mitad del primer cuadrante, 60 grados y 90 grados. ¿Se entiende la forma esta mnemotécnica? Tienen que poner raíz cuadrada sobre 2 y de estos numeritos que van en el seno. Empieza en 0 y termina en 4, va en forma ascendiente, y en el coseno empieza con 4 y en forma descendiente llega hasta el 0. ¿Sí? Esta es una regla, esto que estoy marcando acá es una forma de recordar los valores, por eso se llama mnemotécnica, los valores del seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente de estos ángulos que son notables, que le llaman, porque son ángulos que los utilizo muchísimo. Ya van a ver que en todas las aplicaciones van a usar esos ángulos. Bueno, esto que acabo de explicar sencillamente, ¿sí? Está en la página 15 y en la página 16. ¿Sí? Página 15 y página 16. A ver, ¿qué otra cosa quiero explicar? Hasta ahí nomás. Y vamos a ver. Así un ejercicio. Seguimos. Este me parece importantísimo que lo sepan razonar. Me dice, para las siguientes proposiciones indique a qué cuadrante pertenece el ángulo teta. ¿Sí? El ángulo teta es una letra minúscula griega que es esta. Teta. Bien. Entonces, si la tangente es mayor que 0 y el seno es menor que 0, ¿a qué cuadrante pertenece? El tercero. Para acordarse, ¿cómo haces vos para acordarte? Fíjense que habíamos usado esto y habíamos dicho el seno, coseno, tangente. ¿Cómo era el seno, coseno y tangente? ¿Qué signo tenía? A ver, volvemos a usar este. El seno y el coseno son negativos y para que la tangente, bueno, justo negativo sobre negativo es positivo y bueno, la tangente va a quedar como positiva. Fíjense acá, el primero. Dice la tangente es positiva. Para que la tangente es positiva, ¿sí? Sea positiva, significa que el seno y el coseno son del mismo signo. En este caso tenemos que el seno y el coseno son del mismo signo, son positivos. Entonces, si el seno es positivo, el coseno es positivo, entonces la tangente es positiva. ¿Cuál otro caso sería que la tangente sea positiva? Que es lo que me está diciendo acá. Es en este cuadrante, en el tercer cuadrante, dice que el seno va a ser positivo, perdón, que el seno va a ser negativo, va a estar para acá abajo el seno, ¿sí? Y el coseno también va a ser negativo, que está para acá. Entonces la tangente, que es el seno sobre el coseno, va a ser positiva, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que la tangente sea positiva. Puede ser acá o puede ser acá. Y además que el seno es negativo. Fíjense que el seno sea negativo. ¿Dónde el seno es negativo? Fíjense que acá es positivo y acá es negativo. O sea, que en este caso, en el primer apartado, la tangente es positiva y el seno es negativo. Entonces, ¿en qué cuadrante está el ángulo, tita? Tercero. En el tercer cuadrante. Bueno, ponemos ahí, tercer, yo pongo así, pero ustedes ponen tercer cuadrante. Bien, dice, si la tangente del ángulo tita y el coseno del ángulo tienen el mismo signo, la tangente
tiene el mismo signo que el coseno. A ver, acá el seno es positivo, el coseno es negativo. La tangente es negativa porque se divide seno sobre coseno. Si divido un número negativo, es positivo en otro negativo, el resultado es negativo. Y acá el seno es negativo y el coseno es positivo. El coseno siempre está relacionado con las abscisas, ¿no? Bien, y la tangente va a ser negativa. En este caso me dice que la tangente y el coseno tienen el mismo signo. Tangente y el coseno estamos en este caso. La tangente y el coseno tienen el mismo signo. Entonces se refiere, si la tangente del ángulo tiene el mismo signo que el coseno del ángulo, en el apartado B, el ángulo puede estar en el primero o en el tercer cuadrante. ¿Lo ven o no? En este. Si el coseno es del mismo signo que la tangente, estamos diciendo que puede estar en el primero o en el segundo cuadrante. Perdón, en este cuadrante, en el primero o en el segundo cuadrante, estar ubicado el ángulo. ¿Sí? Puede ser que sea este ángulo o puede ser, no sé, otro ángulo que esté acá. ¿Está claro esto que me está diciendo el ejercicio? ¿O no se entiende? Ay, Dios, parece que estoy hablando con una, no sé, con una pared. Sí se entiende, profe. Sí Bueno, se entiende. a ver, vamos a ver el otro apartado. El apartado C, ¿qué me dice? El apartado C. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Sí, En decime. el apartado 12 habría que graficar o no hace falta No, únicamente. solamente van o a sería, hacer, ¿qué sugerencia les hago yo? Que hagan esto. Grafiquen y para que vayan memorizando cómo sería la ubicación del ángulo. ¿Mm? claro, eso sería como como machete, digamos, para nosotros, Bueno, guía. como sí, para que nos guiemos. Claro, como una guía. exactamente. Justamente. ¿Sí? Esperen, este lo debería sacar. Bueno, en este caso, me dice en el apartado, a ver, ya lo voy a borrar. En el apartado, no puedo correr, ahí está. Bien, en este apartado me dice en el C, que el seno y el coseno tienen el mismo signo. El seno y el coseno tienen el mismo signo. ¿Cómo sería? Cuadrantes 1 y 3. Fíjense, el seno y el coseno tienen el mismo signo. Vamos a poner amarillo. Acá. Y acá el seno y el coseno tienen el mismo signo. Entonces en este caso estamos hablando de que es el cuadrante 1 y el 3. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el otro apartado. Este. En este caso vamos a hacer el apartado D. El apartado D me dice que el seno y la tangente tienen el signo opuesto. ¿Cuál sería? El seno y la tangente tienen signos opuestos. El 1 y el 3. El 2 y el 3. Cuadrante 4 y 2. Cuadrante El seno, 4 y 2, puede ser, profe. claro, fíjense. Cuadrante 2, el seno y la tangente tienen signos opuestos. Y acá el seno, no. No. El seno y la tangente tienen signos opuestos. En estos dos aparecen No, tiene signos razón. iguales. Tiene razón, disculpe. ¿Sí? O sea que estamos hablando de que ocupan el tercero, el ángulo sería en el tercero y en el segundo, perdón, y en el tercer cuadrante. Sería segundo y tercer cuadrante. ¿Se entiende a qué se refiere, no? Ahora vamos a ver el apartado que sigue. El E. Me dice, el ángulo, el coseno del ángulo es mayor que 0. O sea que está para acá. ¿Sí? Y la tangente es menor que 0. ¿Dónde sería? ¿Para acá? ¿En este cuadrante o en este? Y en el cuarto cuadrante. Porque si yo digo que el coseno es mayor que 0, significa que el ángulo puede estar acá o acá. Pero me dice que la tangente es menor que 0, entonces, ¿sí? Se trata del cuarto cuadrante. Y esto es el cuarto cuadrante. Bien. Y este último, que es el apartado F, he decidido hacerlos a todos, no estaban marcados todos, pero para que lo vayan entendiendo. Si me dice todas las funciones trigonométricas tienen el mismo signo, ¿en qué cuadrante me encuentro?
En el 1. En el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante. Fíjense que en el segundo cuadrante no van a tener el mismo signo, en el tercero tampoco, y en el cuarto cuadrante tampoco. O sea que si todas las funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, si todas son positivas, se trata entonces de un ángulo que está ubicado en el primer cuadrante. ¿Sí? Es un ángulo que está comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Vista? Yo sé que está comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Mm? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, hasta acá nomás llegamos. ¿Qué es lo que me queda? Pero chicos, a ver, de verdad les digo, pónganse las pilas si quieren entrar a la facultad. Si no o sea, de entrar van a entrar, pero el tema es que no van a poder cursar. Por ejemplo, si no aprueban matemática, no van a poder cursar ni álgebra ni análisis matemático 1. Son correlativos, no sé qué otra más. Bueno, el ejercicio que nos queda para mañana va a ser este. Es el ejercicio número 14, el 13, perdón. Me dice que determine sin calculadora todo esto. Seno de 240, fíjense, la tangente de 300 grados, el coseno de 390. ¿Cómo hago yo sin usar calculadora para calcular todo esto? ¿Sí? Eso vamos a ver mañana. Así que pónganse a estudiar. Yo el apartado 12 lo hice completo para que se puedan ubicar. O sea, en el plano, cuál es cada uno de los lugares que ocupa el seno, o sea, el ángulo, mejor dicho, cuando el seno es positivo, el coseno es negativo, etc. Todas las posibilidades que se pueden hacer. Para hacer el apartado 13, deberían ustedes, de verdad les digo, pónganse a estudiar, deberían leer a partir de la página número 11. 11 y 2. 11, 12 y 3. ¿Sí? Nada más. 11, 12 y 3. Son 3 páginas que tienen que leer. Si ustedes lo intentan hacer, los voy a preguntar mañana para que lo hagamos, ¿sí? Para que me digan ustedes, yo lo hice, es tanto, y bueno, ahí les pongo un 10 ya en el ingreso. No como ese, pero bueno. Vamos a hacer mañana entonces el apartado 13, el apartado 14. ¿Qué hay que leer, dijo, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué hay que leer, dijo? ¿Qué página? Hay que leer. ¿Sí? Este cuadernillo lo pueden hacer imprimir. No es caro. Si alguien vive en la zona de las Talitas, me dice, me manda un mensajito, le paso el teléfono del muchacho que es es el que trabaja ahí adentro de la facultad de la fotocopiadora. Y si vive alguien cerca de la Quinta Agronómica, me manda un mensajito y me dice, yo le hago imprimir ahí en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, le doy todas las opciones. Pero se tienen que poner a estudiar, ¿sí? Les decía que vamos a hacer mañana el ejercicio número 13, el 14, y después todo aplicación, hasta el 24. Todo aplicaciones hasta el 24. Una pregunta antes que cierre, ¿sí? Acá. Voy a cortar. Les quiero preguntar algo. Ustedes tienen el día 23, que es la zona, aceptar. Es el día, ya les voy a decir. El 23, que cae miércoles de la semana que viene. Ese día, ustedes, ¿a qué hora tienen física? El miércoles 23. ¿Se acuerdan? A las 5. A las 5. Bueno. Y el jueves 24 de febrero, ¿a qué hora tienen física? Tenemos introducción a las 5 también. A las 5. Ajá. Y yo les hago esta preguntita. El miércoles jueves de la semana que viene, ¿ustedes pueden tener clase por la mañana o no? ¿Con la qué? Por la mañana. Sí. ¿Pueden tener? ¿Alguien tiene problemas? Sí. Bueno, para Yo darles trabajo de 9 a 15, profe. de 9 a 15. Ajá. Tengo acá. Yo también trabajo, profe. Y después, a las 8 de la noche, hasta A la las 10. noche yo sí podría, profe, porque yo trabajo de mañana. Sí. Ajá. Yo también a la noche si puedo. ¿Pueden a las Sería 8? mejor a las 8. ¿Cómo? se puede, profe. ¿Cómo? Mejor a las 8. Sería mejor a las 8 para todos. Bueno, Sí, Para los que trabajan y no trabajan. bueno. El A jueves las podría luego, profe, también a la noche. A ver, es que
Y justo, bueno, a ver, yo el 23 sí podría, les cuento por qué para que sepan. El miércoles 23 es la mesa de examen final de álgebra. Y yo estoy como presidente de mesa a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. No sé, 7, yo no sé si mira, desocupa a las 9, por eso les decía. El miércoles darle. O también otra posibilidad es darle a las 13 horas. Y damos una clase corta, desde las 3:30 hasta las 15. ¿Les parece otra opción también? Y el día jueves 24, tengo todo el día recuperación de álgebra integral a las 3 de la tarde y después a las 7 de la tarde. Entonces, no sé si una de las opciones, ¿hasta qué hora trabaja? La gente que trabaja a la mañana, ¿hasta qué hora trabaja? Yo hasta las 14, profe. Yo hasta las 15. 2:30. Hasta las 2:30. Bueno. Ya. Lo dejan por después de las 8, profe. Bueno, hagamos así, a las 8:30. ¿Les parece? Bueno, Jueves a las 8:30 sería. el 23 y el 24, a las 8:30. Bien. ¿Sí? Perfecto, Bien, profe. profe. 20. Bien, Sí, bien. 8:30 va a ser, vamos a tratar de hacer dos clases cortas. ¿Qué tenemos la semana? Yo les digo qué es lo que tenemos que ver la semana que viene para que adelante los otros días. El día, bueno, con trigonometría terminamos este jueves. O sea, vemos el día lunes, el día martes, miércoles y jueves vemos todo trigonometría. ¿Sí? Trigonometría, todo lo que es geometría, oblicuángulos, triángulos oblicuángulos, etcétera. Todas aplicaciones. El viernes empezamos con ecuaciones lineales y cuadráticas. ¿Qué es una ecuación? ¿Cómo se resuelve? ¿Sí? Eso es el viernes de esta semana. La semana que viene, ¿sí? Tenemos todo ecuaciones, sistemas de ecuaciones, los tipos de ecuaciones, papá. Y el día miércoles 23 tenemos inecuaciones. Ese tema es importante, ¿sí? Así que lo voy a adelantar, voy a hacer todo lo imposible para el martes darles inecuaciones. Lo más que se pueda, así el día miércoles a las 8:30 sea una clase corta, digamos. ¿Sí? ¿A qué hora se desocupan ustedes? De física, de introducción. A las 6:30, deben ser. 6:30, 5. A ver, a las 5, 6:30. Bueno, quedamos así. A las 20:30 va a ser la clase. El miércoles y el jueves. Que vamos a funcionar. Bueno, el jueves sí. Sí, voy a llegar. El miércoles, pero recién eso de la semana que viene. Miércoles 23 y jueves 23, ya voy a poner en el grupo. Va a ser a las 20:30. Bueno, listo entonces, desocupados. Lo que necesite me mandan mensajitos. ¿Sí? Nos vemos, desocupados. Chao chicos, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, chao. Finaliza la reunión, nos vemos.